Soy Nicolás Morillo, no nos conocemos. Soy profesor de electrónica y junto con Juan Carlos Molinero, lo que venimos haciendo desde hace ya 2 años, este va a ser el tercer año, es un curso, en el que estamos, que es un curso de introducción a la electricidad, en el cual, pues bueno, lo que pretendemos, los objetivos de este curso, ahora os voy a decir todo, dónde podéis entrar, cómo podéis entrar. Este curso va a estar colgado en una plataforma Moodle. Va a ser una plataforma que vais a tener acceso a Internet. A través de Internet vais a tener acceso... Un segundo. Pasa. Si no hay silla... Ahí en el departamento, Ángel, abrir y que los que vengan... Entonces vais a tener acceso a este curso en Internet, a través de Internet, que es de lo que se trata. Y bueno, pues el objetivo primordial de este curso desde hace 2 años lo tenemos recogido dentro de la misma plataforma Moodle. Entonces, bueno, pues los alumnos, como es vuestro caso, que empiezan en los ciclos superiores de electricidad y electrónica, sobre todo hasta el año pasado lo ofertábamos a los alumnos de electricidad y electrónica, este año ya lo hemos hecho extensible a todos los alumnos, incluidos los de mecatrónica y mantenimiento, al objeto de que, bueno, pues de que se deben de tener unos conocimientos elementales de física referentes a la parte fundamental de lo que es electricidad y de lo que es electrotecnia. Se deben de tener. Se supone que para acceder a un ciclo de grado superior hay que tener el bachillerato superado. Y superar el bachillerato supone que hay que tener pues toda la parte de electrotecnia superada, toda la parte de lo que es la electricidad, la ley de Ohm, acoplamiento de resistencias, corriente alterna. Esas cosas hay que tener. Y lo que no hacemos aquí en la escuela es empezar de cero. Aquí en la escuela, bueno, pues esos conocimientos hay que tener, y bueno, pues como se decía cuando había mili, ¿no? El valor se le supone. Entonces aquí tenéis que tener esos conocimientos. No quita para que, bueno, algunos profesores, si ven la necesidad de dar muy por encima a este tema, pues bueno, pues lo pasan muy rápidamente. Entonces, bueno, pues ante este dilema, nosotros lo que nos planteamos fue ofertar este curso, un curso que nos podría servir para, de manera muy rápida, repasar estos conceptos, la parte elemental de estos conceptos, cosas que probablemente ya las hayáis visto vosotros, pero es que hace tanto tiempo que las vimos, y además cuando las vimos no me enteré muy bien. Entonces, bueno, pues que tengamos esa oportunidad. Además, os voy a dar yo la clase y vamos, no soy ningún profesor vuestro, entonces no tenéis en principio ningún problema en preguntar pues lo que os haga falta. Entonces, bueno, pues todas las dudas que tengáis las podéis preguntar. El método de trabajo en que consiste este curso es un curso que más o menos está valorado del orden de las 30 horas. Vamos a decir, habéis oído hablar de Bolonia, ¿no? El famoso Bolonia, que las asignaturas van por créditos, en el que los créditos se dan en base a un concepto de lo que es trabajo presencial en el aula y trabajo que tiene que desarrollar el alumno fuera del aula. Es decir, es un compendio de las dos cosas. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Este curso está valorado en orden de 30 horas y la forma en que lo tenemos estructurado es, vamos a dar 4 jueves clase de 4 a 6. 4 por 2, 8. Hasta 30 ahí faltan 22 horas. ¿Dónde están esas 22 horas? Esas 22 horas son las horas que se supone que vosotros y vosotras vais a dedicar a estudiar por vuestra cuenta. Vais a tener la plataforma, todo lo que demos aquí en clase lo vais a tener vosotros colgado en la plataforma Moodle en Internet, con lo cual en casa lo vais a poder coger. No es que lo vayáis a poder coger, es que lo debéis de coger y lo debéis de estudiar y lo debéis de mirar. Vamos a ir viendo poco a poco cómo está estructurado el curso, y la forma de trabajo que tenemos es, yo llego como hoy, yo llego a las 4 y de 4 a 6 cojo la moto y explico un montón de cosas. Las dudas que haya las resuelvo. Pero claro, la gente se puede quedar con un montón de dudas o incluso con ninguna duda, porque resulta que no le ha dado tiempo a asimilar. Bueno, no pasa nada. Lo que va a tener que hacer es ir a casa,
estudiar por su cuenta en casa, hacer los ejercicios que proponemos en la plataforma, y de aquí al jueves que viene, pues bueno, pues analizar ese material, lo que demos hoy aquí en clase. De forma que el jueves que viene venís. Oye, ¿alguna duda? Ninguna, o sí. O antes del jueves me pilláis a mí o al que sea, a un profesor por el camino y le preguntáis las dudas. Entonces, bueno, pues el jueves venimos, resolvemos esas dudas y venga, otro paquete de cosas. Otras 2 horas de clase en moto. Y en la siguiente semana lo trabajéis por vuestra cuenta. Entonces, bueno, pues poco más o menos si echéis las cuentas, coincide en que son 2 horas de clase presenciales y luego, pues por vuestra cuenta, pues habrá que trabajar del orden de otras 6 horas a la semana. Es lo que preveemos. Hombre, hay gente que estará más puesta y que necesitará más o menos, y otros que estarán menos puestos y necesitarán algo más. Pero vais a tener ahí suficiente soporte y suficiente ayuda. Os va a permitir bajar el material que hay, que yo creo que está muy bien, y no porque lo haya hecho yo, que no lo he hecho. O sea, no lo he hecho yo, entonces por eso sé que está muy bien. Entonces lo vais a poder descargar y lo vais a poder consultar cuando os haga falta. Entonces yo creo que es interesante. Yo, desde el punto de vista pedagógico que me atañe, pues os agradezco el interés que tenéis. Porque eso ya me demuestra algo, me demuestra que cuando vayáis a hacer determinados módulos que tenéis por ahí, en los que esto se da por hecho, pues esos conocimientos os los tenéis o por lo menos lo habéis intentado coger. Y ya os digo, y no os dé vergüenza, o sea, vamos, a mí me encanta atender a los alumnos. Y a mis compañeros, a Juan Carlos Molinero, que ha llegado tarde, mal hecho, a Juan Carlos pasa que ha estado también fuera de casa, ya me han dicho, ya. Entonces, ese también está encantado de atenderos. Entonces, mañana, en el pasillo, oye, Morillo, mira, quedamos para luego, para el recreo. Para mí el recreo es sagrado, pero más sagrado son las dudas de los alumnos. Entonces, bueno, pues si alguien tiene alguna duda, la resolvemos. En 4 palabras, lo que vamos a ver aquí, vamos a hacer, como os he dicho, 4 sesiones, luego veremos en qué consisten. Por lo que vamos a ver es teoría de la electricidad, una cosa que todos habéis visto, pero bueno, vamos a pegar un pequeño repaso rápido. Circuito electrónico, circuito eléctrico, vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Vamos a ver la ley de Ohm, que bueno, pues sí, todos sabemos, ¿no? V es igual a I por R. Bueno, pero el punto de vista de este curso es no aprender cosas, sino entender cosas. Entonces, quiero que entendamos esas cosas, la ley de Ohm. Vamos a ver, esto pretendo que sea la sesión de hoy. Otra que sea acoplamiento de resistencias, otra que sea corriente continua y corriente alterna. Entonces van a ser 3 y ya veremos, alguna sesión igual habrá que alargar o lo que sea, 4 sesiones. Los de mantenimiento, a ver, ¿quiénes no sois eléctricos electrónicos aquí? Uno, bueno, pues yo a vosotros no os puedo garantizar de que vuestro profesor, yo sí hablaré con los profesores vuestros, bueno, yo hablo de yo, siempre que hablo de yo, me refiero a Juan Carlos y yo. Lo mismo que lo siento por el tratamiento de la igualdad, pero si no te importa, es que si no... me preocupo más en que no se me olvide decir también el femenino que en dar la clase. Entonces, bueno, pues yo no os garantizo de que los profesores os vayan a tener en cuenta esto en la nota. A los eléctricos y electrónicos os garantizo que esto os va a servir para, no sé si la palabra es subir nota, pero para complementar nota. En función de los resultados que obtengáis aquí, porque vais a hacer unos exámenes, o sea, aquí hay unos exámenes, vais a conocer algunos por primera vez la plataforma Moodle, que es una verdadera gozada para trabajar. Desde mi punto de vista, para el alumno es una gozada y para el profesor también. Entonces vais a tener unos exámenes, los vais a hacer y luego nosotros vamos a tener en cuenta esas notas. Al final a nosotros nos va a salir una nota y con el listado de notas vamos a ir donde el profesorado y le vamos a decir, pues por ejemplo, os vamos a suponer que estamos hablando de electrónica. Pues yo voy a ir donde Urbieta, que os da electrónica analógica, y le voy a decir, mira, las notas que han sacado tus alumnos en este curso son estas. Y él luego pues lo tendrá en cuenta. Lo mismo con los del ciclo de STI. Bueno, estos son entonces los temas que vamos a trabajar. Y para trabajarlos, vamos a trabajar con la plataforma Moodle. Y la plataforma Moodle es una plataforma que todavía igual tenéis algunos problemas para poder entrar, porque
si utilizaseis el usuario que os van a dar aquí en la escuela, que a cada uno le van a dar su nombre de usuario, su correo electrónico, bueno, pues para evitar esos problemas que los hay, lo que vais a hacer es, vais a entrar en esta plataforma Moodle. Para entrar en la plataforma Moodle de la escuela, lo único que hay que hacer es una cosa tan sencilla como esta. Os podía decir ahora, no, la dirección es, os puedo decir eso, pero prefiero que no. Venimos al Google, al buscador de Google, al de toda la vida, y escribimos Armería Escola, y escribimos, igual sí tenéis que tomar nota, porque Moodle, pero es Moodle, lo que hemos dicho del Facebook, ¿no? Es Moodle. Escribís esto, y la primera entrada que os vais a encontrar es con el Moodle de la Escuela de Armería. Una vez de que estéis ahí, pincháis y entráis en la plataforma de la Escuela de Armería. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos todos los cursos que tenemos los profesores de la escuela. Yo a mis alumnos, en algunos de los módulos, yo ya no les doy ni libro, ni fotocopias, ni nada. Está aquí la información. Entonces, en este caso, el curso vuestro, y esto conviene que si vayáis tomando nota, lo vais a encontrar en el apartado de electrónica. Entonces, si entráis en el apartado de electrónica, va a tener un inconveniente, que mi nombre de usuario y contraseña en mi navegador ya está memorizado. Entonces, a mí ya me entra. En vuestro caso, me entra con nombre de usuario. De hecho, además, si os dais cuenta, yo ya estoy autentificado como Nicolás Morillo. Le voy a dar a salir. Si le doy a salir, usted no se ha autentificado. Sin embargo, me aparece el listado de cursos y en la parte izquierda me dice que coloque el nombre de usuario y la contraseña. ¿Que no habéis entrado nunca? Que no habéis entrado nunca. Pues lo tenemos muy sencillo, como comience ahora creando una cuenta. Venís aquí y comenzáis ahora creando una cuenta. ¿Qué tenéis que escribir aquí? 4 cosas. Nombre de usuario, contraseña, el que queráis, el que os dé la gana. Imprescindible, dirección de correo. Poner la vuestra, la que leáis todos los días, o vuestra cuenta de correo. Otra vez, el correo de nuevo. Nombre, apellido, ciudad y país. Punto. Y una vez de que hayáis hecho eso, ya vais a tener un nombre de usuario y una contraseña. Con lo cual, la próxima vez que entréis, vais a venir aquí y vais a escribir aquí nombre de usuario, contraseña. Si no recuerdo mal, el sistema, o sea, habéis escrito una cuenta de correo. El sistema, para autentificaros, os va a enviar un email a esa cuenta y lo tenéis que activar, tenéis que decirle que sí. O sea, no es, yo ya he rellenado la ficha anterior y ya puedo entrar, no. Ya he rellenado la ficha anterior, el sistema me envía un correo, yo abro mi correo, abro ese email, me va a decir, oye, para autentificar, pulsar aquí en este link o lo que sea, pues le dais ahí y a partir de ahí ya podéis entrar aquí. Escribís nombre de usuario y contraseña, os sale esto, lo primero que suele salir es esto, es una pantalla en la que me indica los mensajes que yo tengo. Aquí vamos a ver que esta plataforma tiene un foro en el que se pueden escribir cosas. Entonces, cuando alguien escribe algo, pues cuando yo entro, algo que viene para mí, cuando yo entro me sale esa pantalla y digo, mira, tengo aquí cosas para contestar. Y se supone que yo ya tenía que haber entrado y de hecho he entrado. De hecho, estoy autentificado como Nicolás Morillo. Cuando entréis, vais a tener aquí el listado de cursos. En nuestro caso, el curso cuelga, que eso no está a la vista, y eso sí lo tenéis que tener en cuenta, el curso está aquí, en la parte de electrónica. Y el primero de todos, introducción a la electrónica analógica. Lo pincháis y ya estamos en el curso.
¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un foro de novedades, un foro en el que si alguien quiere escribir algo, pues mira, es que yo el problema tercero no entiendo. Y si viene otro y dice, pues si el problema tercero lo que tú no entiendes, es decir, entre vosotros mismos se puede contestar y nosotros también podemos contestar. ¿Con qué más nos encontramos? Vídeo explicativo de cómo ajustar el usuario. No es el caso esta vez porque vais a crear vuestro propio usuario. Entonces eso no nos hace falta para nada. Y una introducción. La introducción es la que os he enseñado yo antes. La introducción es esta que tenemos aquí. Punto, pelota. Y empezamos ya con el primer bloque. En principio lo tenemos estructurado, como os he dicho, en cuatro bloques, en tres bloques aquí. Un primer bloque en el que vamos a ver teoría de la electricidad, lo que es un circuito eléctrico y lo que es la ley de Ohm. Un siguiente bloque, acoplamiento de resistencias, serie paralelo mixto. Y un tercer bloque, corriente continua, corriente alterna. Y para acceder al material, lo único que hay que hacer, y ya empezamos, ya entramos en materia, lo que haremos es, yo ahora empiezo a explicar. Y luego a las 6, pues bueno, pues el que quiera pues puede coger aquí el ordenador, puede intentar conectarse y dedicamos un rato a que creéis vuestros usuarios y a que podáis tener acceso al material. El material lo tenéis aquí y ¿qué es lo que nos encontramos? Lo primero que vamos a ver es teoría de la electricidad. Entonces aquí tenemos tres cosas. Esta, teoría sobre la electricidad, que tiene el símbolo de PDF, es un PDF. Eso es un libro que está, de verdad os digo, está de muerte. Si alguien quiere el libro completo, yo se lo puedo dejar, se encuentra también por ahí en internet, por todas las esquinas. Pero palabra que para gente que está empezando a trabajar con este tema, este es un libro que está de muerte. El libro completo tiene 600 hojas, claro, pero bueno, pues todo tampoco hay que el primer día ponerse a mirar, pero está muy bien. Entonces, bueno, pues aquí tengo yo sacadas la parte correspondiente a teoría de la electricidad. Luego tenemos aquí otro que tiene un símbolo que no se ve muy claro, es un PowerPoint para variar, es una presentación. Y luego tenemos aquí teoría de la electricidad, que si os dais cuenta es una hoja en blanco con el símbolo de OK, que va a ser una prueba. Van a ser unos ejercicios, que ahora mismo vosotros, si intentáis entrar, no los vais a ver, porque eso nosotros los vamos a abrir. Entonces nosotros diremos, no lo hemos hablado, pero pues no sé ni cuándo lo abriremos. Pues el martes que viene, a la tarde, por ejemplo. El martes al mediodía nosotros abrimos este ejercicio y lo cerramos el jueves. Es decir, tenéis de tiempo para hacerlo de martes a jueves. Podíamos afinar y podíamos decir, mira, este examen lo tenéis que hacer en vuestra casa, por supuesto. Este examen lo podíamos afinar y podéis decir, no, pues este examen lo podéis hacer el jueves de 5 a 6 y el que no permite hacer virguerías. Nuestro caso no es que hagamos virguerías. Va a ser un examen que lo vais a poder hacer, o sea, la palabra no sé si es examen, es ejercicio, es prueba, es lo que os dé la gana. Va a ser un ejercicio que, bueno, pues lo vais a poder hacer en ese momento. Y en función del resultado, luego el sistema a nosotros nos va a dar la nota que habéis sacado cada uno, los intentos que habéis hecho. Os podéis familiarizar con esta plataforma, que es una verdadera virguería. Bueno, y ya sin más historias, nos vamos a ver lo que es teoría de electricidad. Si yo pincho aquí, teoría de la electricidad, me intenta abrir con el Microsoft PowerPoint. Le doy a aceptar y aquí tengo, no se ve aquí muy bien, y aquí tengo la presentación, el PowerPoint. Esto es. Vuelvo a insistir que esto ahora mismo, vosotros, botón derecho, y os podéis y os debéis descargar los ficheros en vuestro disco duro, en vuestro pendrive, para que cuando queráis lo podáis mirar. Bien, hasta aquí todos centrados más o menos. El método de trabajo, dónde tenemos el material y cuál es, en principio, la idea de que podáis trabajar. Con lo que nos vamos a meter ahora de lleno es ya con la materia.
Teoría de la electricidad. ¿Y qué es la electricidad? ¿Cuáles son los principios básicos de la electricidad? El principio básico de la electricidad está basado en la constitución de los cuerpos y en la constitución del átomo. Todos sabéis, ¿no?, que el átomo está compuesto por tres partes elementales. Bueno, ahora ya son 4, porque hace poco oí que aparecieron los positrones. Hace cosa de 2 meses o 3 meses que dijeron, no, y ahora están también los positrones. Entonces, bueno, me voy a dar de prisa para que no salgan más elementos y me sirva lo que tengo. Pero básicamente el átomo está compuesto por 3 tipos de elementos. Mejor dicho, por 2 partes principales, lo que es el núcleo y lo que son los electrones. En el núcleo, ¿con qué nos encontramos? En el núcleo nos encontramos con los protones y con los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga ni positiva ni negativa. Y además en el átomo nos encontramos con unos electrones que están describiendo unas órbitas alrededor de lo que es el núcleo. Eso todo, aquí esto hasta para eso no habéis venido aquí hoy a las 4, ¿verdad? Igual lo que ya no tenéis tan claro es que, bueno, y esto es así, y esto dicho así queda muy bien, pero yo cuando veo un cacho de madera o cuando veo esto, y a mí me dicen que es que estos son átomos, y que los átomos realmente están unidos entre sí a través de los electrones, porque comparten electrones entre ellos, y que un electrón es un elemento que se va moviendo, y digo yo, eso es como cuando me dice, cuando yo voy a un aeropuerto, y veo un avión de un montón de toneladas y digo, no, sí, ya sé, o sea, que ya sé, que sí, o sea, y esto, y el motor, y aerodinámica y tal, pero ostras tú, la de toneladas que están levantando al aire, o sea, que sí, que la física me dice que sí, pero luego acojona. Entonces, en este caso pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí, que sí, que sí, pero realmente para que veáis que es verdad, bueno, hay una cosa que ya sabéis todos, que un cuerpo cuando se calienta se dilata. ¿No? Se dilata. Yo cojo un pedazo de hierro, lo caliento y ese pedazo de hierro se dilata. ¿Por qué se dilata? Precisamente por lo que estamos diciendo. Porque ese pedazo de hierro está compuesto por átomos. Átomos que en su parte externa tienen electrones que combinando los electrones de un átomo con el de otro, porque ya sabéis los rollos de valencia, de que unos átomos tienen más protones que electrones, con lo cual si a este le faltan electrones, si resulta que aquí hay otro átomo al que también le faltan electrones, resulta que entre los 2 átomos comparten algunos electrones y al compartir algunos electrones, ahí se forma una cohesión entre átomos. Por eso el hierro es duro. Ahora bien, cuando el hierro se calienta, se dilata. ¿Y por qué se dilata? Porque precisamente estas órbitas que están aquí aumentan de tamaño. Y al aumentar de tamaño estas órbitas, estos electrones describen una órbita más grande. Como este electrón está conexionando a este otro átomo que también está aquí, pues resulta que la separación entre este átomo y este al calentar el material se separa. Bueno, pues vale. Tampoco he dicho gran cosa hasta ahora, pero bueno, pero vale. Y tenemos en cuenta además que para establecer una corriente eléctrica lo que vamos a hacer es aprovechar este efecto. Para hacer una corriente eléctrica, que en un circuito eléctrico, ¿cómo vamos a generar un circuito eléctrico? Para generar un circuito eléctrico vamos a necesitar 3 cosas. Un generador de tensión, una carga que consuma la energía que me produce el generador de tensión y unos conductores que me sirvan para hacer el trasvase de la corriente eléctrica de los electrones. Pues bueno, pues vale, has dicho gran cosa, pero igual para eso pues no hemos comido tan deprisa. Pero vamos a hacer otra cosa. A final de cuentas, esto es un circuito eléctrico, pero esto es un circuito de fluidos, o sea, fluidos. ¿Y esto a qué equivale? Esto equivale a un circuito hidráulico. Esto es exactamente igual que un circuito hidráulico. Esta es la parte que a mí más me suele gustar explicar, porque la gente es cuando empieza a entender cosas. Equivale a un circuito hidráulico. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Un circuito hidráulico es un elemento en el cual yo tengo un algo que me genera una diferencia de presión de agua, un tubo por el cual circula el agua y un elemento al cual ese agua que está circulando por el tubo le pega
o le hace, o le acciona, o le actúa, y hace que ese elemento, por ejemplo, se mueva. Por ejemplo, un circuito hidráulico es una cosa tan sencilla como esto que tenemos aquí. ¿Esto qué es? Un depósito. ¿De qué? Pues, por ejemplo, de agua. Si yo aquí me coloco otro depósito de agua, y este depósito de agua lo uno con estos dos depósitos de agua, yo tengo aquí establecido un circuito hidráulico. Si además a esto se me ocurre ponerle aquí una turbina tal que así, si estuviese bien dibujada además mejor, yo aquí habría establecido un circuito hidráulico. Es decir, yo aquí ¿qué tengo? Tengo una diferencia de presión, una diferencia de nivel en el agua. Por el principio de... Mira, ya se me ha olvidado ahora mismo el principio que era. Ya no me acuerdo. Arquímedes no era otro, no me acuerdo. Bueno, por el hecho de que estos dos depósitos estén a diferente nivel, hay una diferencia de presión de agua entre uno y otro. Que como esto está unido mediante un tubo, provoca que este agua, en este caso, genere una corriente hidráulica en este sentido. Corriente hidráulica que en este caso me actúa a este elemento, a esta paleta que yo tengo aquí, que hace que esa paleta gire. Circuito hidráulico. ¿Yo qué elementos tengo aquí? Yo tengo dos elementos que son claros. Tengo una diferencia de presión, que es derivada o que es directamente proporcional a la diferencia de niveles entre los dos depósitos. ¿Por qué nos llega a nosotros agua a casa? Esto cada vez menos, porque ahora están las motobombas, claro. ¿Por qué? Pues porque el depósito de agua que está... Hombre, no está en Acitain el depósito de agua. El depósito de agua está ahí arriba, que está más alto que mi casa. Hay una diferencia de presión entre el depósito y el grifo de mi casa, y por ese efecto, este agua, por el efecto de la gravedad, este agua tiende a ir hacia abajo. Y al ir hacia abajo, como hay una tubería, viene por esa tubería. Y al venir por esta tubería, si yo pongo aquí este elemento, estas aspas, pues lo que estoy haciendo es aplicarle una carga a este circuito. Esto es un circuito hidráulico que se puede entender tranquilamente. Yo tengo aquí una diferencia de potencial, potencial 1, potencial 2. Yo tengo aquí un P1 menos un P2, que me va a provocar que por aquí yo tenga un caudal o una corriente de agua. Y yo aquí voy a tener una veleta que va a ser una carga, pues bueno, pues en mi caso, pues bueno, lo que os dé la gana. No sé. Por ejemplo, sin querer, o sea, como quien no quiere la cosa. En el salto, en los saltos del Duero, en las centrales hidráulicas, aquí lo que se coloca es un generador. Un generador que con las aspas va dando vueltas, y ese generador, por el hecho de dar vueltas, me induce una corriente eléctrica en sus bornes. Y esa es la corriente eléctrica que llega hasta mi casa y me da luz. Eso es. Entonces son esos tres elementos. Entonces, en un circuito eléctrico también me encuentro yo con lo mismo, que es lo mismo. Me tengo que encontrar con una fuente de voltaje, una fuente que me genere una diferencia de potencial. Son cosas que voy a intentar inculcaros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tensión, corriente, diferencia de potencial? Son cosas que, pues, porque diferencia de potencial y tensión, las dos se miden en voltios, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La fuerza electromotriz se mide en voltios, pero no es lo mismo una fuerza electromotriz que una diferencia de potencial o que una caída de tensión. Entonces, bueno, pues yo voy a necesitar una fuente de voltaje que va a ser el equivalente a los dos depósitos de agua. Ni que decir tiene, además ya podemos empezar a meternos con el efecto de la ley de Ohm, que sois conscientes de que si a mí se me ocurre poner estos dos depósitos al mismo nivel, están los dos en el mismo nivel, por la teoría de los vasos comunicantes, si están en los dos en el mismo nivel, ¿qué diferencia de potencial hay? Cero. Y si no hay diferencia de potencial, ¿qué corriente pasaría de un depósito al otro? Cero. O sea que bueno, ya veis, ya vamos conociendo cosas. En un circuito eléctrico pasa exactamente lo mismo. Voy a necesitar yo un elemento que va a ser una fuente de voltaje. Va a tener que ser un generador de tensión. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un generador de tensión de, por ejemplo, un generador de tensión eléctrica, ¿cuál es? Una pila, más, una dinamo, una batería, un enchufe. Bueno, el enchufe no es que genere, el enchufe me trae
me entrega lo que viene desde el Duero, me viene hasta aquí. Vale, pues esos elementos. Entonces, aquí el elemento más elemental, la parte más elemental va a ser, vamos a decir, esa pila, que se conoce como la fuerza electromotriz. El elemento que me genera una diferencia de potencial. Ese es el elemento que se gasta. En el otro extremo voy a tener yo una carga, lo que aquí era esto, o sea, yo cuando era pequeño había los aguiluchos, eran unos cuentos, unos pequeñajos, en el que siempre aparecía algún artilugio, que eran ostras, a mí me encantaban. Pues, por ejemplo, aquí, pues mediante una correa, allá los aguiluchos estaban basados en los negritos de África, era aquella época del Domun y cosas de estas, y entonces, bueno, pues aquí, pues una cuerda, y esta cuerda al típico árbol de África, y aquí el ascensor que utilizaba Tarzán. ¿Por qué no? Es una carga. Entonces, yo, si esto lo hago así, voy a enrollar y me va a subir una carga. Esto va a ser la carga. ¿Y de qué va a depender la cantidad de agua que pase por aquí? De dos cosas, claro. De la primera, de la diferencia de potencial de los dos depósitos. Si los dos depósitos están al mismo nivel, no circula agua. Pero va a haber otra cosa también muy importante. Si yo pongo aquí una carga muy grande, esto no se va a mover. Y si esto no se va a mover, ¿qué corriente de agua circula por aquí? Ninguna, tampoco. O sea, hay que mirar esas cosas. En un circuito eléctrico exactamente igual. Yo voy a tener un elemento aquí que va a ser una carga. La vamos a representar por un valor R, resistivo, una resistencia. Prácticamente, ¿qué es esto? Bueno, pues esto prácticamente es esa estufa que conectamos en casa, la maquinilla de afeitar, la batidora, el ordenador, la lámpara, la bombilla, todos los elementos que nosotros conectamos a la red para que me transformen una energía eléctrica en una energía calorífica, mecánica, lo que os dé la gana. Eso va a ser la carga, que va a influir en todo este circuito. Y dependiendo de esto y dependiendo de esto, ¿qué va a ocurrir en este circuito? En un circuito hidráulico, ¿qué es lo que ocurría? Que circulaba una corriente de agua. En un circuito eléctrico, lo que va a ocurrir es que va a circular una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, una intensidad. ¿Y eso qué es? Pues eso no son ni más ni menos que en el pedazo de cobre que yo tengo, cuando está circulando un montón de amperios, si alguna vez cogéis a casa, ponéis la estufa, enchufáis la estufa, antes, y con cuidado, peláis un pedazo del cable conductor de cobre, os quedáis mirando al cobre y a ver qué veis. No veis nada. Y sin embargo hay una corriente eléctrica. Y no se ve, claro que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque son electrones que van pasando de un átomo a otro. Es decir, yo tengo aquí una cadena. Es como, me parece que habréis visto infinidad de veces este pasatiempo, ¿no? Que coges de aquí una bola, la sueltas, pega en esta bola, ¿y cuál se mueve? Esta. Y esta se queda aquí clavada. Esta bola viene, vuelve, pega a esta, todas las del medio están quietas y la que sale es esta que sale en este sentido. Una corriente eléctrica ocurre lo mismo. Yo tengo un conductor de cobre que tiene un montón de átomos que tienen una serie de electrones aquí, y lo que ocurre es cuando yo me coloco aquí una pila o una batería, lo que hago es yo hacer que por aquí salgan electrones. Este electrón pega al primer electrón que yo tengo aquí. Este pega a este, este pega a este, este pega a este, este pega a este, y al final aquí entra un electrón y por aquí sale un electrón. Eso es una circulación de corriente. Cuidado, que así como en este caso, en este circuito hidráulico, el agua no vuelve para arriba, en un circuito eléctrico sí. Yo lo que no puedo decir es, este electrón se va. ¿Cuántas bornas tiene mi enchufe? 2. ¿Para qué? Para que, por un lado, entrego electrones y por el otro lado los recibo. Porque, claro, si yo me limito a este conductor de cobre a quitarle electrones y a no reponerlos, claro, yo digo, por aquí sale un electrón, sí, pero ¿por qué sale? Porque entra otro por aquí. La cantidad de electrones que tiene que tener ese material tiene que permanecer invariable. Entonces yo lo que tengo que hacer es devolver eso. ¿Cómo lo devuelvo? Pues esto lo devuelvo
a este otro lado. Es decir, aquí los electrones no desaparecen. Todo electrón que va por aquí tiene que volver por aquí. Entonces tiene que haber un circuito cerrado de electrones. Y es entonces cuando se genera una corriente eléctrica. Y alguno dirá, jo, pero es que yo no, que sí, pero yo no lo veo. O sea, no me estás, me has convencido en cierta manera, pero bueno, ¿queréis que os convenza? ¿Alguna vez alguien ha visto un cortocircuito? ¿Alguna vez habéis visto, no? ¡Pum! ¿Qué pasa cuando hay un cortocircuito? ¿Qué le pasa a un conductor? ¿Os acordáis cuando en las casas había... Yo soy de la época en la que en las casas había plomos. Fusibles no, plomos. Quería decir que se colocaba a la entrada, en una caja de cerámica, entre dos terminales, un pedazo de plomo. ¿Y para qué? Para que cuando había un cortocircuito, una sobrecorriente, ese pedazo de plomo, que era más blando que el propio cobre, ese pedazo de plomo se derretía. ¿No pasa eso con los fusibles? Cuando tú haces circular una corriente demasiado grande por un fusible, cuando es una corriente, la nominal, tú miras el cable y ni se calienta ni nada. Si va subiendo la corriente, subiendo, llega un momento en el que ves que se pone roja. Y llega un momento en el que eso, ¡pah!, dispara. Y no solo dispara, sino que además, si habéis visto los cristalitos, veis que hay cachos de cobre pegados al cristalito. A mí, yo toda la vida he usado gafas. Ahora últimamente estoy operado, ya no solamente para leer. Pero yo antes he estado de electricista y yo he trabajado. Y muchas veces he tenido que cambiar de gafas porque me ha pegado un cortocircuito cerca de la cara y se me han pegado bolas de cobre en las gafas. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos llegado al caso extremo. Este elemento de cobre que yo tengo aquí tiene una capacidad de permitir una circulación de electrones X. Es decir, bueno, él como mucho te permite que por aquí puedan entrar en un instante 1000 electrones y por aquí puedan salir 1000 electrones. Si tú te pasas de eso, va a querer decir que estás queriendo sacar más que los que entran. Con lo cual los átomos que comparten electrones y que forman un conjunto cohesionado empiezan a perder cohesión y acaban desconexionándose y acaban rompiéndose. Ese es el concepto de la corriente eléctrica. Es bueno que no veáis lo que pasa ahí, porque cuando lo veáis lo vais a ver durante muy poco tiempo, y vais a ver cuando hay un cortocircuito. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de corriente eléctrica. Y en la corriente eléctrica, este es el concepto ya de corriente eléctrica en su representación en un circuito eléctrico, y los elementos con que nos encontramos son los que acabamos de decir ahora. Un elemento generador, que es la tensión de fuerza electromotriz, un elemento de carga, para algo tiene que ser esto. O sea, yo para algo me tengo que comprar una pila, pues para oír una radio, o para el móvil, o para lo que sea. O sea, yo lo que pretendo es tener una carga, un elemento que me convierta la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y para lo cual tengo que cerrar el circuito con dos conductores, que son de cobre, podría ser aluminio, podría ser oro, podría ser... Hay que buscar elementos que tengan poca resistencia interna para que aquí dentro el elemento no consuma una potencia. Este es el elemento, este es un circuito típico, la típica linterna, en el que yo tengo la batería, en el que yo tengo la bombilla y en el que yo le puedo colocar aquí un amperímetro. O sea, ¿yo cómo mido la corriente de un circuito eléctrico? A ver, este es un circuito hidráulico. Vamos a eliminar la carga. Sin carga, ¿habría circulación de corriente de agua en este caso? Sí. ¿Yo cómo mido esa corriente de agua? En casa, ya os habéis preguntado alguna vez, ¿cómo medimos, cómo el contador de agua, cómo viene a nuestra casa y cómo sabe lo que hemos consumido? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Pues es bueno que un día de estos vayáis a donde está el contador de agua, y vais a ver que el contador de agua está colocado en mi tubería de entrada de casa, está colocado aquí, rompe el circuito, vais a ver además que la tubería general entra por aquí y sale por aquí, es decir, rompe el circuito.
como no podía ser de otra manera, y aquí en medio lo que hacen los de Aguas de Guipúzcoa, lo que hacen es colocar una palometa tal que así. De forma que el agua que viene desde fuera de casa entra por aquí. En función de la cantidad de agua que tú consumas, esto va a dar más o menos vueltas. Ni más ni menos que eso. Entonces, bueno, pues esto luego, mediante un sistema mecánico, va a un sistema de contaje que te va a medir la cantidad de vueltas que da esta palometa. Entonces, en función de la cantidad de vueltas que dé, te va a marcar un número, te va a marcar otro. Por eso, hoy en día ya no es tan frecuente, pero antiguamente cuando nos quedábamos a menudo sin agua, lo que no convenía hacer es, ya sabéis qué ocurre cuando después de quitar el agua, das el agua, ¿qué pasa en las tuberías? Coge aire. Claro, si no hay agua, si aquí entran burbujas de aire, esto lo que va a hacer es dar vueltas. Pero cuando se para de dar el golpe de burbuja de aire, esto va a seguir dando vueltas. Es como si yo cojo un molinillo de esos, si lo soplo, gira, y si dejo de soplar, por inercia, sigue girando. Cosa que no ocurre con el agua. Si este circuito es un circuito hidráulico, en el momento en que yo me coloque aquí mi grifo, si yo abro el grifo sale agua, más o menos caudal de agua, más o menos vueltas, pero en el momento en que yo cierro el grifo, deja de circular agua y esto se queda clavado. Entonces, bueno, es así como lo mido. Así es como mido yo el caudal de agua. Así. Pues ¿cómo voy a medir yo? ¿Cómo voy a tener que medir aquí la corriente? Cortando el circuito y colocando un elemento que se llama amperímetro, que lo que va a hacer es medir, ser capaz de medir, ya veremos más adelante, ser capaz de medir la cantidad de corriente, la cantidad de electrones que circulan por aquí. Otra vez el mismo circuito, mi fuente de alimentación, mi carga, y ahora lo que tengo colocado aquí es un interruptor, el interruptor de la luz. El interruptor de la luz que yo lo coloco en este circuito de forma que cuando yo abro esto deja de circular corriente por aquí. Es decir, yo lo que tengo hecho es aquí, vamos a volver a poner nuestra carga que teníamos aquí colocada, ahora la he colocado un poco más abajo, la carga, aquí si circula agua por aquí esto va a girar, pero bueno, yo tranquilamente me puedo colocar aquí una llave de paso, ¿no? De forma que en función de que yo, si cierro la llave de paso, por aquí ya no circula agua, no circula corriente. Si abro la llave de paso, va a circular corriente. ¿Cuánta corriente? La que sea. ¿De qué depende esa cantidad de corriente que va a circular? Lo que hemos dicho antes. De la diferencia de potencial y de la resistencia que ofrezca la carga que yo tenga en el circuito. Exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros en casa. Yo tengo mis 220 voltios en casa, yo tengo mi estufa en casa de 2000 vatios, de todas maneras hay que darse prisa, porque antes era normal tener una estufa en casa, ahora cada vez es más complicado tener una estufa en casa. La calefacción central iba por gas y cuesta. Pero bueno, lo que está claro es que yo, en casa, o quien dice esto, dice una lámpara, entonces yo lo que tengo en casa es un interruptor. Si abro este interruptor, no circula corriente y la lámpara estará apagada. Si cierro el interruptor, circulará corriente. ¿Cuánta corriente? Depende. ¿De qué depende? Del valor de esta tensión y del valor de esta resistencia. Lo mismo ocurre aquí, solamente que aquí el concepto de abrir y cerrar es distinto, ¿no? Si yo tengo la llave de paso cerrada, no circula agua. Si tengo la llave de paso abierta, sí circula agua. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de lo que es un circuito eléctrico. Y como acabo de decir ahora, el cuánta agua circula por este circuito depende de diferentes parámetros, como he dicho. Básicamente de dos. De la diferencia de presión que tengo yo entre estos dos elementos, entre estos dos depósitos, por un lado, la corriente que va a circular por esto va a ser directamente proporcional a la diferencia de los niveles. Cuanto más alto esté el depósito, más agua me llega, e inversamente proporcional al valor de esta resistencia que yo tenga aquí.
esta resistencia que yo tengo aquí la puedo representar así, o también la podría representar con una llave de paso. Una llave de paso podría ser un concepto válido de resistencia. Mi grifo de casa. Si yo mi grifo lo abro un poco, solo un poco, cae poca cantidad de agua. Si lo abro más, cae más cantidad de agua. Si yo mi grifo lo abro solo un poco, o sea, si mi grifo está cerrado, si mi grifo está completamente cerrado, la resistencia que presenta el circuito es infinita. Con lo cual, si la resistencia que presenta es muy grande, la resistencia al paso, por eso se le llama resistencia, porque es el grado de oposición al paso de la corriente. Entonces, la resistencia que pasa por aquí, que presenta esto es muy grande, opone mucha resistencia, si este grifo está cerrado, infinita resistencia al paso de la corriente, con lo cual la corriente es cero. A medida que yo voy abriendo el grifo, voy eliminando la resistencia al paso de la corriente, esta corriente va aumentando y cada vez va circulando más. Es decir, la corriente que circula por aquí es directamente proporcional a la diferencia de niveles e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Circuito hidráulico, circuito eléctrico, exactamente igual. Este es el típico, esto está bien, este circulito, este triangulito, porque está pensado para la gente que tiene muy bajos conocimientos de matemáticas, los que no son incapaces de resolver sistemas de ecuaciones de una incógnita. Entonces, bueno, pues el truco está por ahí. Esto lo que me viene a decir es, a mí la ley de Ohm me dice, la ley de Ohm, que es la que me determina la relación que existe entre la resistencia, la tensión y la corriente, me dice la ley de Ohm que la corriente que circula por un circuito es igual a la diferencia de potencial, a la tensión, dividido por la resistencia. Si yo sigo aplicando las diferentes variables de la ley de Ohm, me quedo que si I es igual a V entre R, V es igual a I por R y R es igual a V entre I. Si os dais cuenta es lo que tenemos aquí. Es la bobada esta. V es igual a I por R y V entre R. R, V entre I. Es una bobada, pero bueno, está muy bien. ¿De acuerdo? Si alguien quiere, yo le invito a que tenéis aquí un enlace que vale su peso en oro. Es un enlace a una página web que tiene una serie de, vamos a entrar a verla, que tiene una serie de animaciones. A ver, porque sí, ya me está cargando. Creía que no me iba a cargar, que últimamente esta es una página web que ya os digo, vale su peso en oro. Es una página web, me vais a dejar que vaya al origen de la página web, que es este. Entramos aquí, creo que es aquí, más no. Se puede incluso descargar, no sé si es este, a ver si es este. Se puede descargar, son animaciones en Flash. Entonces las puedes descargar si quieres también, yo ya las tengo descargadas. Y aquí tenéis un montón de animaciones para ver el funcionamiento de diferentes cosas. Aquí estamos en la de electricidad, pero bueno, aquí hay de diferentes pelos. Entonces, bueno, pues tenéis aquí un montón de cosas, el movimiento circular uniforme, el artilugio de Newton, la primera ley de Kepler, oscilaciones y ondas, el péndulo, el módulo oscilante, pulsaciones, ondas, electrodinámica, óptica. Tenéis aquí un montón de animaciones que están muy interesantes. Y entre ellas tenemos la de la ley de Ohm, que me dejo ayudar, aquí la ley de Ohm, que es a donde nos viene directamente esta animación. Y es una animación pues bien tonta. Una animación bien tonta en la que me aparece el generador de tensión, me aparece el circuito eléctrico. Generador de tensión, la carga, en serie con la carga el amperímetro para medir la corriente y en paralelo con la carga el voltímetro para medir la tensión. De forma que aquí ahora mismo lo que estoy viendo es que si meto una tensión no lleva engaño.
Si meto una tensión de 10 voltios y una intensidad de 10 miliamperes, no. Estas son las escalas de los dos voltímetros y amperímetros. Lo que yo estoy metiendo es esto que aparece aquí en azul. Si yo meto 6 voltios aquí, me está diciendo que la corriente que circula son 0,03 amperios. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Aplicando la ley de Ohm, I es igual a V entre R, la tensión 6 voltios, la resistencia 200 ohmios, 6 voltios entre 200 ohmios, hay que empezar a trabajar con 0, bueno, sí, 0, todo lo que te dé la gana. 6 voltios son 6.000 milivoltios, dividido por 200 ohmios son 30 miliamperios. O sea, 30 miliamperios, si queréis, equivalente a eso es 0,03 amperios, que es lo que me está marcando esto. Que poco más o menos, si yo tengo el amperímetro como máximo, intensidad máxima 100 miliamperios, 30 miliamperios es más o menos la tercera parte. Si la escala máxima son 10 voltios del voltímetro, 6 voltios son 5 rayas y una más 6 rayas. Y esto es una animación flash que te permite aumentar la tensión. Si en vez de 6 colocamos 10 voltios, daros cuenta que ya tengo voltímetro a fondo de escala, pues la corriente que va a circular son 10 voltios entre 200 ohmios, 50 miliamperios. Es decir, 50 miliamperios, que en el caso del amperímetro, si la escala máxima es 100, pues 50 es la mitad. Y de esta manera, pues bueno, pues si ahora tenemos metidos 10 voltios y aumento la resistencia, si aumento la resistencia y le voy a poner una resistencia de 1000 ohmios, pues de acuerdo a la ley de Ohm, 10 voltios entre 1000 ohmios, 10 miliamperios. 0,01, o sea, 10 miliamperios. Y eso lo veo aquí. Una raya solo, el fondo de escala es 100, pues 10 miliamperios. Que yo quiero cambiar el fondo de escala y en vez de 100, que sean 10 miliamperios, pues ya el amperímetro, en vez de marcarme una raya, ¡pum!, me marca el fondo de escala. ¿De acuerdo? Entonces una aplicación, ya os digo que es tonta. Pero bueno, pues para los novatos en el tema este, pues les viene bien. 3 conceptos. Concepto de tensión, concepto de corriente, concepto de resistencia. Lo que nos falta ver ahora es el concepto de potencia. Yo os he dicho, ¿no? Oye, aquella estufa que tenemos en casa de los 2000 vatios. ¿Qué? ¿Y eso qué es? Ese es el concepto de la potencia. Es el concepto del trabajo realizado por unidad de tiempo. A ver si me explico. En casa, en un circuito hidráulico, ¿cuál es el concepto de energía o de consumo? Coño, a mí lo que me cobra al final de cuentas Aguas de Guipúzcoa, cuando me trae la factura, él me dice, oye, que te has gastado 33 metros cúbicos, 33.000 litros de agua. A mí al final lo que me cobran es el conjunto de lo que yo he gastado. En un circuito eléctrico ocurre exactamente lo mismo. A mí lo que me van a cobrar, lo que me va a resultar a mí en casa, no es que yo tenga una estufa de 2.000, 4.000 o 6.000 vatios. Eso no es caro. Lo que es caro es que tú tengas una estufa de 2.000 vatios encendida las 24 horas del día, o que tengas una estufa de 6.000 encendida solo media hora al día. ¿Qué me cobran a mí? ¿Cuáles son los conceptos con los que yo trabajo? Trabajo con 2 conceptos, con el trabajo de potencia y con el trabajo de energía. ¿Qué es el concepto de potencia? El concepto de potencia es poco más o menos como la cantidad de energía o la cantidad de trabajo que yo soy capaz de consumir con una determinada carga. Si yo tengo una estufa de 2.000 vatios en casa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo la tengo encendida durante una hora, me va a consumir 2.000 vatios. Eso es lo que voy a decir. Y si la tengo consumida, encendida 2 horas,
¿Cuánto me va a consumir? 4.000 vatios. ¿Qué quiere decir? ¿Que la potencia es de 4 kilovatios, de 4.000 vatios? No. Quiere decir que si yo la tengo encendida una hora, me va a consumir 2.000, porque el concepto de trabajo es potencia por tiempo. Es decir, si yo la tengo encendida 2 horas, me va a consumir 2.000 vatios por 2, me va a consumir 4.000 vatios, y es aquí donde viene la gracia, hora. Si vosotros, yo os invito, que ya es hora, de que vayáis a casa y que le pidáis a, supongo que a la madre, y si no al padre, la factura de Iberdrola. Oye, la última factura de Iberdrola, ¿dónde está? Yo os invito a que lo cojáis y que la miréis y que vais a ver que uno de los conceptos que tenéis es el concepto por el cual os cobran, uno de ellos es el concepto de energía consumida, para lo cual te dice lectura anterior, lectura posterior, van al contador y en el contador lee la lectura que había antes, la última lectura que han hecho, hacen la resta y ahí te salen pues 64 kilovatios, 64 kilovatios hora, todo seguido, porque ahí tienes el concepto de las dos cosas unidas, el concepto de potencia y el concepto de energía. Es decir, ¿qué es la potencia? La potencia es la capacidad de consumo por unidad de tiempo. En este caso, se expresa en kilovatios hora. Cuando yo hablo de potencia, no sé si he dicho bien o he hecho mal, ese no es el concepto de potencia, ese es el concepto de energía, coño. El concepto de potencia es, bueno, he dicho bien, sí, por unidad de tiempo. Es decir, si yo tengo una estufa de 2 kilovatios, de 2.000 vatios va a querer decir que si yo la tengo enchufada una hora, me va a consumir 2.000 vatios. Pero ¿y si la tengo enchufada media hora? 1.000 vatios solamente me va a consumir. Es decir, a mí Iberdrola me va a facturar 1.000 vatios hora, pero mi estufa tiene una capacidad de consumir 2.000 kilovatios en una hora. Son dos cosas diferentes. Normalmente en electricidad y en electrónica hablamos de potencia. Cuando tú estás hablando, es como decir, la potencia de un coche. Cuando es que mi coche es de 500 caballos. ¿De qué estás hablando? ¿De que ese coche va a ir a 500, va a desarrollar los 500 caballos siempre? No, que el máximo que puede desarrollar son los 500 caballos. ¿De qué va a depender? ¿De ti? ¿De qué? De lo que pises el acelerador. Entonces aquí exactamente lo mismo. Entonces cuando yo hable de una carga, yo voy a decir, al loro, en potencia tiene un consumo de 2 kilovatios. O sea, es capaz de consumir 2 kilovatios en una hora. Luego va a depender de ti el tiempo que la tengas encendida o no. Para ello, el concepto de potencia, ¿de dónde lo puedo yo sacar? ¿De qué va a depender el concepto de potencia? En un circuito hidráulico, la potencia, la fuerza con que sale el agua, si yo rompo esto, por aquí me sale agua. La fuerza con que sale ese agua, la potencia con que sale ese agua, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender la fuerza con la que sale aquí el agua? Primero, de la capacidad del depósito, que el depósito esté más o menos lleno. Es decir, que la diferencia de potencial sea mayor o menor. Primero. Y segundo, en nuestro caso, ¿de qué va a depender? Del tamaño del tubo. Si el tubo es muy estrecho, va a salir muy poca cantidad de agua. Si es muy ancho, mucha cantidad de agua. Pero, sí, del tubo. Porque es que el tubo, sí es un elemento que sirve para hacer circular, en este caso una corriente de agua, pero al mismo tiempo, el diámetro del tubo configura lo que es la resistencia de ese circuito. Porque si este tubo es muy estrecho, la resistencia que opone el propio, sin necesidad de poner nada extra, la resistencia que opone al paso de la corriente es grande, entonces, bueno, pues sí, es un tubo. Su misión no es generar nada, ya, pero debido a su diámetro deja pasar más o menos agua. Entonces, la fuerza con que sale el agua que es capaz de sacar en potencia, va a depender de esos dos elementos. En un circuito eléctrico, ¿de qué va a depender la potencia? Lo tenemos aquí, ¿no? En un circuito hidráulico, ¿de qué depende? Del desnivel de agua y de la llave que yo tenga aquí, de que esta llave esté más o menos abierta. La cantidad de agua en potencia que es capaz de salir de aquí, si yo tengo esta llave abierta X,
Es capaz de que si yo esto lo tengo abierto durante una hora, por aquí me van a salir 200 litros. Pues la potencia de este circuito son 200 litros. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a salir 200 litros? No. ¿Cuánto tiempo vas a tener tú abierto el grifo? Media hora, pues van a salir solo 100 litros. Pero la potencia, la cantidad de agua que es capaz de salir en potencia, son 200 litros. En un circuito eléctrico, la potencia viene de acuerdo a esta relación que tenemos aquí, a esta ecuación que tenemos aquí. Potencia es igual a tensión por intensidad. Porque cuanto mayor sea el desnivel que yo tengo aquí, y cuanto mayor sea el tubo, la anchura de este tubo aquí, cuanto mayor sea este desnivel, la fuerza con que yo empujo a este agua y la anchura de este tubo, la cantidad de agua que salga por aquí, pues la potencia va a ser mayor o menor. Entonces, en ese concepto, en un circuito eléctrico, viene, como os he dicho antes, relacionado con esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, y si yo miro, sigo con mi ley de Ohm, que me había quedado hasta aquí, en un circuito eléctrico, que yo me lo voy a dibujar así, en el que yo tengo aquí mi fuerza electromotriz, que se mide en voltios, por ejemplo, mi pila de 9 voltios, ella genera energía, ¿eh? Coloco aquí una resistencia R de 10 ohmios, la resistencia se mide en ohmios. Debido a la ley de Ohm, la corriente que circula por aquí será igual a 9 voltios entre 10 ohmios, 0,9 amperios. Hasta ahí hemos llegado. Ahora diría yo, bueno, ¿y esa resistencia qué potencia es capaz de disipar, de generar? Pues bueno, pues tenemos que aplicar la fórmula que hemos dicho, es decir, que potencia es igual a V por I. En este caso, potencia es igual a... ¿A cuánto? 9 por 0,9. Bien. Y si ahora yo te digo, ¿por qué 9? Es una pregunta muy importante, ¿eh? Hoy no vamos a ver el por qué, es muy importante. El próximo día la veremos. Os digo de verdad, muy importante. Cuando yo era alumno, o sea, en taller, tenía un compañero que estaba en quinto y todavía no veía, me explicaba, me preguntaba a ver por qué circulaba la corriente por una resistencia. Y yo, me dejó desarmado, porque entonces por eso hoy en día yo me preocupo de que mis alumnos no tengan ese problema y se lo explico todo, pero vamos, ¿por qué son 9 voltios? No, lo que te salga de dentro, tranquilamente. ¿Por qué son 9 voltios? A ver. Sí, la batería es de 9 voltios. ¿Por eso es 9 voltios? Pregunto, ¿eh? No. Sí, sí y no. Sí, pero no. ¿El no qué es? El no es decir, no. Es que son 9 voltios porque la caída de tensión en esta resistencia es de 9 voltios. ¿Y por qué es 9 voltios? Porque en los conductores no cae tensión, no se pierde tensión. Con lo cual tenías tu razón, son 9 voltios porque la pila es de 9 voltios. Si yo aplico aquí, si entre este punto y este tengo 9 voltios, como aquí no hay caída de tensión, entre este punto y este tengo 9 voltios. Pues por eso es. 9 voltios por la corriente que circula por aquí, que es 0,9, 8,1 vatios. Y ahora me vengo a este circuito y pongo este otro ejemplo. Si yo en este circuito colocase aquí una resistencia, la potencia de esta resistencia sería V por I, la diferencia de potencial que yo tengo entre los dos depósitos por la corriente que circula por aquí. Efectivamente. Ya, pero ¿y si hago esto? Es decir, dos resistencias una detrás de otra. Amigo, la potencia total de este depósito sería la tensión por la corriente que circula por aquí. Sí, pero la total. ¿Yo qué potencia podría sacar de cada una de las cargas? La diferencia de potencial que tengo en una de ellas
por la corriente que circula y la diferencia de potencial que tengo en la otra por la corriente que circula. Serían dos potencias distintas. La suma de las dos sería la potencia total. Es decir, en este circuito sí sería 9 por 10. Sin embargo, en este otro circuito, por ejemplo, son dos resistencias en serie, ya tengo dos resistencias, la R1 y la R2, la corriente que circula por aquí es esta que viene por aquí. ¿Cuánto será la corriente que circula por ahí? En este circuito, la resistencia total, ¿cuánto es? ¿Cuál es? Aquí, ¿cuál es la resistencia que supone al paso del agua? ¿La de esta bobina? ¿La de esta paleta? ¿La de esta? ¿O la de las dos juntas? Las dos juntas. Es la suma de resistencias. En un circuito eléctrico ocurre exactamente lo mismo, que la resistencia total, a esto se le denomina circuito serie. En este circuito, la resistencia total es igual a R1 más R2. En este circuito, la intensidad total, se le llama total porque es la intensidad que circula por todo el circuito. En este circuito, la intensidad que circula no es la misma en todos los puntos. La corriente de agua que circula por aquí no es la misma que la que circula por aquí, que por aquí, que por aquí. Es un circuito serie. Y es que además, en un circuito hidráulico se ve claramente que el punto más débil es precisamente la corriente que circula por aquí es la que circula por el punto más estrecho. Porque si a mí se me ocurre cerrar aquí el grifo, aquí no circula nada de corriente. Entonces, en un circuito hidráulico eso se ve perfectamente. En un circuito eléctrico, exactamente lo mismo, lo que hemos dicho antes. Un electrón tiene que salir de aquí, tiene que circular por todo el circuito y tiene que volver aquí. Con lo cual, ese electrón pasa por todos los elementos. Es decir, en este elemento, la intensidad total es igual a la intensidad por R1 y es igual a la intensidad por R2. Es la misma. Y ahora os pregunto yo, ¿y la potencia? Ostras, ya empezamos a liar aquí un poco la manta. ¿La potencia cuántas resistencias son? Dos resistencias. ¿Qué corriente circula por aquí? 0,9 amperios. ¿No? ¿Qué caída de tensión? Porque ahí hay una caída de tensión. A ver, miramos nuestro circuito hidráulico. Si yo miro la diferencia de presión en pascales entre este punto y este, me da X. Si yo midiese la diferencia de presión, aquí hago un tubito. Coloco aquí un tubito y aquí otro tubito. Y aquí coloco un manómetro. Un medidor de presión, un manómetro. ¿Esto qué me va a medir? La diferencia de presión entre este punto y este. Y si yo quiero saber la diferencia de presión entre este punto y este, ¿qué tendré que hacer? Colocar aquí otro manómetro entre este punto y este. Es decir, aquí el agua pega con una fuerza. Ese agua viene por aquí y por aquí sale el agua. ¿Esto qué me va a medir? La diferencia de presión de agua entre este punto y este. ¿Y este qué me va a medir? La diferencia de presión de agua entre este punto y este. Son dos cosas distintas. Sí es verdad que la diferencia de presión de agua entre este y este va a ser igual a esta diferencia de presión más esta diferencia de presión, a la suma de diferencias de presiones. Pero no es lo mismo la tensión aplicada, la energía, la tensión aplicada, que las caídas de tensión. Aquí yo voy a tener 5 voltios, por decir algo. Aquí yo voy a tener 9. ¿Aquí voy a tener 4,5 voltios? Sí. ¿Pero por qué tengo 4,5 voltios? ¿Porque la resistencia me entrega 4,5 voltios? No, una resistencia no te entrega 4,5 voltios. Ojalá. El que entrega tensión es la batería. Donde cae la tensión es en la resistencia y en la resistencia. Si yo mido con un voltímetro aquí, mediré 9 voltios. Si yo mido con un voltímetro aquí, mediré, aplicando la ley de Ohm, ¿qué tensión tengo yo en R1? VR1, ¿cuánto será aplicando la ley de Ohm? ¿V a qué es igual? A I por R. En nuestro caso, la I1
por R1. La I1 son 0,9 amperios por la R1. No sé si he hecho bien. No, es que he metido la pata, claro. Ya no son 0,9 amperios. 9 voltios entre 20 ohmios son 45 miliamperios. O sea, 0,45 amperios. Por 10, 4,5 voltios. Tensión en R2, intensidad por R, o sea, I2 por R2. Como es un circuito serie y hemos dicho que la intensidad por R1, no lo he dicho, pero intensidad total es igual a la intensidad por todos los puntos, los 0,45 amperios por 10 ohmios, 4,5 voltios. Si yo cojo un voltímetro y mido aquí 9 voltios, mido aquí 4,5, mido aquí 4,5. ¿Qué quiere decir? Que en todos tengo tensiones, pero no es lo mismo. Esto es una tensión que me entrega la batería y esto es una tensión que se come en la resistencia. Por eso a esto se le dice tensión en el generador y a esto se le dice caída de, porque la tensión cae ahí. Caída de tensión en la resistencia y caída de tensión en la resistencia. Entonces, en este caso, si aplicamos la fórmula, si queremos saber la potencia en cada uno de las resistencias, como potencia es igual a V por I, potencia en R1 va a ser igual a su tensión en R1 por intensidad 1, es decir, 4,5 voltios por 0,45 amperios. Potencia en R2, tensión en R2 por I2, 4,5 voltios por 0,45 amperios. Y esto, pues la verdad es que ahora mismo no sé cuánto sale. Pero me lo puedo imaginar, porque sí puedo decir yo, corriente que circula por aquí, potencia total es igual a la tensión total por intensidad total. Tensión total 9, intensidad total 0,45, y esto es igual a 5 por 9, 45, llevamos 4, 4 por 76, y 4, 40, 40,4 vatios. Con lo cual, esto van a ser 20,2 y esto van a ser 20,2. Porque 20,2 más 20,2, 40,4. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de potencia. Esto que tenemos aquí es todo un lío. ¿Para qué? Pues bueno, pues son otras formas de poder calcular la potencia. Y son derivaciones de la ley de Ohm junto con la fórmula de potencia. Y es, por ejemplo, esto. Si potencia es que hemos quedado que es igual a V por I, y además, según la ley de Ohm, V es igual a I por R, I es igual a V entre R, y R es igual a V entre I, hasta ahí llegamos, pues es cuestión de empezar a jugar con esto. Si potencia es igual a V por I, y V es igual a I por R, esto es igual a I por R, y por I, o sea, I cuadrado R. Una fórmula. Otra, si potencia es igual a V por I e I es igual a V entre R, tensión al cuadrado partido resistencia. Otra, y así sucesivamente. Pero bueno, eso ya no merece la pena ni meterle mano. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Como decía el otro, hasta aquí llegamos. Hoy hemos visto concepto, principio básico de la electricidad, circuito eléctrico, su similitud con el circuito hidráulico. Hemos visto las partes, los parámetros, las magnitudes físicas de un circuito eléctrico, la ley de Ohm y el concepto de potencia e incluso el concepto de energía. Vuelvo a insistir. Si estos son 40,4 vatios, quiere decir que si lo tengo encendido durante una hora, me va a consumir 40,4. Si lo tengo encendido 2 horas, 80,8. Pero no 80,8 vatios. No, 80,8 vatios hora. Siempre la H. Son cosas diferentes. Aquí, pues sí, pues porque no puede ser. 9 por 0,5, 4,5. O sea que tiene que ser 4,45 igual. Con 0,5.
vatios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Venga. Son las 5:30. Vamos a hacer una cosa. Este rato lo vamos a dedicar para hacer preguntas y para que vayáis entrando en los ordenadores, conectando. Y sin más, quedamos para el jueves que viene otra vez a las 4. No. Tú lo que buscas... Bien, pues lo único que va a cambiar en este caso, no en esto quieres decir, o en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico lo que te va a cambiar, perdona un segundillo, en un circuito eléctrico lo que te va a cambiar va a ser que tú vas a conectar aquí una bombillita, me suele gustar llamarle bombilla, de 25 vatios para la mesita de casa, una estufa, una de 2 kilovatios, una plancha de 2 kilovatios. Entonces lo que te va a cambiar en el circuito elemental, te va a cambiar esto. Te va a cambiar el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar obtener una energía no eléctrica, mecánica, calorífica, lo que sea. Entonces ese va a ser el concepto de un circuito elemental. Exactamente. Sí, pero es que quería ir a donde tú me decías. Cuando yo te he preguntado la potencia de esta resistencia, me has dicho 9 voltios por la corriente que circula por aquí. Yo te he querido decir, no son 9 voltios por la corriente, son 4,5 voltios, por eso te he puesto la segunda resistencia. En un circuito eléctrico y sobre todo electrónico, este concepto es importante, y eléctrico también, porque en un circuito eléctrico esto se pone fácil, y se dice que estos conductores tienen 0 ohmios, pero eso es mentira. 0 ohmios aquí no tiene nada. Entonces es cuando entra en juego este otro concepto que tenemos aquí, acoplamiento de resistencias, que es lo que veremos el próximo día. Y en los circuitos electrónicos también se utiliza mucho resistencias puras y duras, o sea, resistencias fabricadas para controlar la corriente que circula por los circuitos. Para que cuando tú estés tocando la guitarra eléctrica, que la guitarra eléctrica te entrega milivoltios y miliamperios con las pastillas, unas corrientes y unas intensidades muy pequeñas, y a ti te interesa que en el concierto de Pink Floyd, que cuando toca en la guitarra eléctrica milivoltios, miliamperios, se oigan por los baffles vatios, kilovatios. Entonces eso, ¿cómo lo haces? Tienes que conseguir hacer una señal exactamente igual que la que hace la guitarra eléctrica, que es así, hacer que esa señal sea así. Entonces, para eso necesitas unos amplificadores. Entonces, necesitas modelar esa corriente. Y para modelar esa corriente vas a hacer una serie de circuitos electrónicos activos, amplificadores, transistores, etcétera, etcétera, pero que van a necesitar un conjunto de resistencias para poder moldear esa corriente.